Segunda de Crónicas 25, versículo 15. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Hasta ahí la escritura. La misma pregunta, ¿por qué?, que le hacemos a Dios un tanto desconcertados en algunas circunstancias, esa misma pregunta un día nos la devolverá el Señor en el juicio final. Cuando nos encaremos ante Él para dar razón de la forma en que vivimos aquí en la tierra, Él nos preguntará ¿por qué? Claro que la pregunta será con gran indignación, ya que seremos responsables de todo lo que hemos recibido de Dios. Dones espirituales, salvación. Él nos ha dado una Biblia para regir nuestra conducta en esta tierra. Él nos ha dado su Espíritu Santo para darnos fuerza, para vencer el mal, el pecado. Él nos ha dado una iglesia que funge como una escuela. Él nos ha dado un pastor terreno que es un guía espiritual. Y con todo esto que Él nos ha dado, para Él es inaceptable que fracasemos. Y si llegamos a fracasar como novia, tendremos que rendirle cuentas y nos preguntará ¿por qué? Si te dio una revelación superior a las otras iglesias, ¿por qué fracasaste en el arrebatamiento? Envié un profeta, sacrifiqué su vida, sacrifiqué su familia, para que tú tuvieras una luz mayor. ¿Por qué? ¿Por qué fallaste en el rapto? Peor, si llegamos a fracasar en la salvación. Hemos recibido tanto alimento a lo largo de años, tantos consejos, hemos visto su maravillosa mano en muchas formas en nuestro vivir diario. Todo esto no puede quedar fuera de un registro y por lo tanto en ese registro tenemos que rendir cuentas si fallamos en el propósito por el cual Dios nos puso a nuestro alcance todas estas bendiciones. La pregunta será en el día del juicio: ¿por qué? ¿Por qué te perdiste? ¿Por qué fracasaste? No había ninguna razón por la cual fallaras, ni como parte de una esposa, ni como parte de los salvos. Cuando el pueblo de Israel defraudaba al Señor, Él les hacía esta pregunta. Le preguntó en muchas ocasiones el Señor Jehová a su nación: ¿por qué? En 1 Samuel 2:29 le preguntó: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? En 2 de Samuel 12:9 pregunta el Señor: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? En 2 de Crónicas 24:20 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. En 2 de Crónicas 25:15 dice: por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías,
y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de tus manos? Dios no solamente da razón, Dios no solamente envía bendición, Dios no solamente provee lo necesario, sino que demanda una explicación cuando no cumplimos el propósito por el cual Él nos bendice. Incluso el hermano William Branham enseñó en relación de temas de sanidad, que cuando le pedimos a Dios que Él nos sane, que nos cure de alguna enfermedad, estamos obligados a decirle a Dios por qué queremos ser sanos. Cuando el hermano Branham estaba perdiendo su vista y Dios se la recuperó, fue porque el profeta le explicó para qué quería su vista. Y el hermano Branham, le explicó a Dios: si tú me sanas, yo te prometo ver solo lo que es correcto. Es por eso que él tenía una cruz en el tablero de su carro, porque cuando él volteaba a ver esa cruz se acordaba de la promesa. Así que Dios nos ha dado mucho, bendito sea su santo nombre, pero un día nos preguntará: si fracasamos, ¿por qué fracasaste? Habiéndote dado yo tantas cosas. Bendito el Señor por siempre. Continuamos con el cuarto tema de la serie ¿Por qué?, intentando responder de forma sencilla y breve aquellas preguntas que nos desasosiegan. Y hoy tenemos las siguientes 3 preguntas. ¿Por qué algunos niños, no bebés, sino niños, no se irán en el arrebatamiento? Segunda pregunta: ¿por qué he sido decepcionado por tantos cristianos? Y tercera pregunta: ¿por qué en mi familia hay constante caos y sufrimiento? Entremos en materia. ¿Por qué algunos niños no se irán en el arrebatamiento? Abramos 1 Samuel, capítulo 16. ¿Alaban a Dios? Primera de Samuel 16. Vamos a leer el versículo 5 al 7, por favor. 3 versículos, 5 al 7. ¿Ya lo tenemos? Adelante. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La apariencia de las personas es común que distorsione nuestro concepto sobre quiénes son. Muchas veces evaluamos a las personas por fuera. Le damos cierto valor en muchos sentidos en base a lo que está frente a nosotros. Si la persona es un anciano, es débil, merece nuestra compasión. Si es una persona inválida, pues es indefenso, merece nuestra protección. Si la persona es un niño, pues es una criatura inocente, merece nuestro cuidado, etc. Pero Dios no evalúa a las personas de la misma forma, sean ancianos, sean inválidos, sean niños. Dios se va directamente a lo que se encuentra en el corazón de la persona. Y las apariencias en el día del juicio no ayudarán a nadie. Quizás a nosotros nos puedan
debilitar sentimentalmente las personas por su condición externa. Podemos bajarnos del vehículo y ayudar a cruzar a un anciano. No lo haríamos con otra persona, pero sí con un anciano, porque exteriormente nos despierta ternura. De igual forma con un niño, de igual forma con una persona que exteriormente se ve débil, desprotegida, etc. Con Dios no será así. En el día del juicio, ni siquiera los niños le despertarán ternura al Señor. En el día del juicio, niños de 7, 9, 11 años van a escuchar una declaración como: apártate de mí, maldito. Claro que en nuestra mente esto nos desconcierta un poco, pero veamos qué nos dice Apocalipsis 20. Dice Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La escogencia para que los niños sean salvos o sean parte de la novia será de la misma forma en que Dios escoge a las personas adultas. Al no tener este sistema en que Dios juzgará a la humanidad en claro, sino que probablemente visualicemos que los niños van a merecer una consideración especial por ser niños, tal vez esto nos lleva a que no nos preocupemos por ellos, hablando de temas de salvación. Tal vez por eso no es tan importante traerlos a la clase de escuela dominical, o no es tan importante verificar si ya leyeron su Biblia, no leyeron su Biblia. Tal vez por eso mismo no nos sentemos con ellos a hablar del plan de salvación, porque tenemos esa idea equivocada de que los niños no van al infierno, de que los niños no van a quedarse a sufrir en la gran tribulación. Pero el Espíritu Santo, que demanda santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, incluyendo niños. El Espíritu Santo, que le demanda santidad a un adulto, se la demanda a un niño. Dios espera que al nivel de su edad, ese niño santifique su vida. Ese niño vence el pecado y las tentaciones que a su edad pueden ser pocas, pero a fin de cuentas hay tentaciones para los niños. Entonces tenemos que vencer esa idea errónea de que ese día en el juicio los niños van a despertarle ternura al Señor. Estás muy lejos de la verdad. Quizás te preguntes, pero ¿qué pecado pudiera tener una criatura de 9 años? Bueno, yo como pastor conozco de todo. De 9 años te puedo señalar niños mentirosos, envidiosos, chismosos, maldicientes. Me han hablado de algunos niños que llevan recortes de pornografía a la primaria. Yo pudiera enlistarte muchas cosas. Tu mente, enajenada por los sentimientos, es la que te hace pensar que los niños son tiernos. A su edad ya tienen muchas razones por las cuales rendirle cuentas a su Creador. Que tú como adulto no te has preocupado en hablarle estas cosas a tu hijo y que piensas que los temas de salvación y santidad son muy concretos para los adultos, estás equivocado y va a fracasar tu hijo por no prepararlo. Grandes y pequeños vio el apóstol Juan en su visión en aquel día.
No sé exactamente hasta qué edad, pero en base a la revelación dada por el mensajero de la hora, es hasta la edad donde ellos entran en la etapa de la conciencia. Cuando son de 3 años, 4 años, sabemos que todavía no entran en esa edad donde distinguen lo malo de lo bueno. Pero hay un momento en que ellos entran en la etapa de la conciencia, su conciencia se les cae el velo, saben distinguir de lo bueno y lo malo. Pues si ellos llegan a morir a los 8 años, a los 12 años, a los 15 años, ya tienen que encarar a su Creador algún día. Pero a nosotros se nos hace un tanto irrelevante pensar en temas del juicio para mi hijo, y es por eso que muchos están fallando en preparar a su hijo para aquel día. Porque es un hecho que habrá niños también para arrebatamiento. De los bebés, dijo el profeta, se van los predestinados. Pero de los niños, los que ya tienen conciencia, se van solo aquellos que santificaron su vida y que alcanzaron por consecuencia el bautismo del Espíritu Santo. Para mí es definitivo que un niño que va a ser parte de la esposa del Cordero es un niño que estuvo constantemente vigilado, asesorado y apoyado por sus padres. Hijo, esto no es correcto. Vamos a orar, lee tu Biblia, vamos a la iglesia, haz tu tarea de escuela dominical, porque los maestros de escuela dominical son los pastores espirituales de los niños, tanto de los niños que se salvan como de los niños que van a hacer el arrebatamiento. Ayúdanos, Señor. Pero al escuchar este cuadro tan tenebroso, probablemente a algunos de ustedes todavía no les quepa muy bien en su corazón y en su cabeza que Dios va a lanzar a un niño, según yo, indefenso, a una criatura inocente, según yo, al infierno. Pues veamos qué es lo que dice la Biblia. Vamos a 1 Samuel 15. Bendito el Señor para siempre. Primera de Samuel 15, versículo 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Como compartí yo en el tema las dos caras de Dios, Dios es misericordia, pero también es ira. Dios es compasión, pero también es venganza. Así es que el Señor tenía una factura que cobrarle a esta nación, y esa factura le iban a pagar desde el rey hasta los de pecho. Así es que ve y mata a todo. Yo pienso que si Dios me hubiera dado a mí la decisión, me hubieran ganado los sentimientos. Bueno, nada más quítale los bebés a las mamás y acaba con todo lo demás. Porque normalmente nos vamos por el aspecto de afuera. Pero el Señor le dijo: no perdones nada. Y ustedes saben que Saúl falló con los animales. Pero aquí el punto era más bien que la indicación abarcaba niños y bebés. Esto ha sido un gran tropiezo para los incrédulos. Pero bueno, esto tiene una explicación que en Apología yo he podido defender. Veamos otra escritura más en Ezequiel capítulo 9.
¿Alaban a Dios? Ezequiel, capítulo 9. Bendito el Señor por siempre. Dice Ezequiel 9, versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Qué tremendo está esto, hermano. Esta escritura tiene doble cumplimiento. Se cumplió en los días del año 70 y se va a cumplir en la gran tribulación. Así que ojalá esto quite ese concepto equivocado de que tu bebé de 7, 9, 10 años no puede ir al infierno. Si puede ir al infierno un niño de 8 o 7 años, con mayor razón puede ir uno de 14, 16, 17 años. Entonces, debemos de tomar conciencia para trabajar con nuestros hijos, bueno, los que tengan hijos de esa edad. Y que es muy común que les estemos disculpando sus pecados y su condición. Ya nada más les exhorto a que seamos sazonados en trabajar con ellos, que no abordemos estos temas de una forma cruda, como algunos salvajes, unos cavernícolas cristianos que dicen: te vas a ir al infierno. No, así no se trabaja con los niños, así los vamos a asustar, si no es que hasta traumar. No, hay que tener sazón. Hijo, un día vamos a tener que responder a Dios por nuestras acciones. Pórtate bien. No mientas, no seas envidioso, ama a tus hermanos, respeta a tus padres. La Biblia dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Tengamos sazón, porque hay algunos padres cavernícolas que han traumado a sus hijos y crecen odiando el infierno, pensando que la religión se trata de espantar a la gente para que se acerque a Dios. No, solo les pido, pónganle un poquito de sal. Un adulto lo puede digerir con mayor facilidad. Un adulto diría: bueno, pues sí lo creo, no lo creo, me quiere asustar. Pero un niño se cree todo. Y si solo hablamos de infierno, de castigo, de juicio, pues el niño va a crecer asustado y no amando a Dios. Yo creo que lo principal debe de ser presentarles a la persona de Jesús, los propósitos de la venida del Hijo de Dios aquí a este mundo, y ya después se habla así con mucho tacto, de favor, para que no me vayan a traumar a los niños. Y después los pobrecitos: sí, yo no quiero ir al infierno. Recuerde que el Evangelio es una obra de amor.
y nos acercamos a Dios por amor, aunque claro, hay cierto temor a las consecuencias de nuestras acciones. Así que, cristianos, les exhorto, preocúpense por sus bebés. Como lo he dicho muchas veces cuando hablo de la escuela dominical, hagan equipo con nosotros. Hagan equipo por ayudarles a sus hijos. Los maestros, repito, son sus pastores espirituales. Si su hijo se va a los 8 o 10 años, pues gloria a Dios, que se fue preparado, se fue con un conocimiento de Cristo como Salvador. Allá en la iglesia donde yo me congregaba se nos fue una hermanita a los 12 años. Murió ahogada, la familia se fue por ahí de día de campo. La hermanita se descuidó, se ahogó. Pero la mamá nos platicaba que el día que estaban velándola, ella se apartó hacia un cuarto y estando ella sola ahí alistando unas cosas para atender a las personas que vinieron al velorio, dice que se le apareció su hija, la que se acababa de ahogar, pero se le apareció vestida toda de blanco y la abrazó y le dijo: mamá, no llores más, yo estoy en un lugar mejor. Pero es una hermana con quien habían trabajado, no crea que nada más por la nada allá apareció porque, ay, qué bonita, y Dios dijo, qué tierna. No, la mamá estuvo haciendo un excelente trabajo con ella. Así es que preocúpense por sus hijos, pero preocúpense y hagan una buena labor. Instrúyanlos a leer la Biblia, a hacer oración, que es de lo más básico en la vida cristiana, que cuando vengan a la escuela dominical pongan toda la atención posible a las enseñanzas que se les dan y a vencer el pecado, el mundo, la tentación, porque ten por seguro que habrá una medida de castigo para tu hijo si éste fracasa. ¿Alaban a Dios? Amén. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué he sido decepcionado por tantos cristianos? Vaya pregunta, ¿a quién se le ocurre hacer esta pregunta? Esta pregunta la han hecho cristianos y no cristianos, porque ambos hemos sido decepcionados por los cristianos. Hemos sido decepcionados nosotros, los que hemos lidiado o tenido tratos o contratamos o convivimos con ciertos cristianos, pero también los que no son cristianos se han decepcionado. Teniendo en cierto concepto al hermano o a la hermana, entonces en la medida que conviven, tratan con él, hacen negocios, etcétera, entonces se les va cayendo ese concepto del lugar tan alto donde los tenían. Hay cristianos que decepcionan a sus hermanos de la fe y otros de junto decepcionan a los pecadores. Las quejas que oímos son las siguientes: contraté un cristiano y casi siempre llega tarde al trabajo. Contraté un cristiano y es muy flojo para trabajar. Contraté un cristiano y me ha robado o es muy respondón. ¿Jefes han tenido este tipo de decepciones? ¿Por qué nos decepcionamos de los cristianos y no de los no cristianos? Porque cuando usted escucha acerca de lo que es el cristianismo y se acerca un cristiano, usted espera lo mejor. Usted con alguien que no es cristiano, pues nos la jugamos. A ver cómo me va con este. A ver si no me roba, a ver si por ahí no se lleva el dinero o la mercancía, a ver si no me sale con una jugada. Pero nosotros cuando hablamos de un cristiano, como que descansamos. Y dice uno, no va a pasar nada, pues es cristiano. ¿Qué puede pasar? Y sí pasa. En el trabajo sí pasa. ¿Cuántos de aquí han contratado alguna vez un cristiano para trabajar? Levanten la mano quien ha contratado a un cristiano. Sea que le haga un trabajo en su casa, sea que va a trabajar para su negocio.
Y usted está muy contento. Ya está el hermano aquí. Ay, bendito Dios. Gracias por el Hijo de Dios. Aquí está el hermano. Y luego al rato, ¿y ahora cómo lo corro? Porque nos han decepcionado. Nos han decepcionado. También aquellos cristianos a quien les prestamos dinero y no pagan. O le vienen a usted recorriendo continuamente la fecha de pago. Hermano, ahora sí, en la quincena. Y la quincena, no, espérate, nada más, ahora sí, pago esto el siguiente mes. Y usted necesitando su dinero. ¿Les ha pasado? Y como una vez lo compartí, y todavía se enojan porque se les cobra. Este tema de las decepciones de cristianos en la economía es muy, muy frecuente. Otros dicen, yo conozco un cristiano que se lleva muy pesado con sus compañeros. Yo pensé que iba a ser diferente ahora que él entró aquí a la empresa. O yo conozco un cristiano que cuenta chistes sucios o que tiene una boca de víbora. Las personas tienen un concepto especial de nosotros porque somos la religión que más hablamos de la santidad. Hay otras logias que hablan de ética, de un buen comportamiento, de una conducta, pero es el cristianismo quien más grita el tema de santidad. Quien constantemente en sus mensajes está diciendo, no está bien esto, no está bien esto, no está bien esto, y eso que decimos que no está bien es lo que estamos haciendo. Ayúdame, Señor. ¿Alguien se ha enamorado de una cristiana? Y cuando la trata, vaya decepción. Dice el hermano, yo pensé que era una dama y viene a ser una loca. Tiene amigos por donde quiera, se lleva con hombres casados, le gusta dejar al esposo en casa mientras ella se va por ahí a convivir con otros. Muchas decepciones. Bueno, ¿por qué es todo esto? Por 3 razones encontramos que los cristianos nos decepcionan. O decepcionamos, ¿verdad? Porque también nosotros no solamente nos han decepcionado, sino hemos decepcionado a otros. Primera razón, porque no entienden lo que es un cristiano. Porque no entienden lo que es un cristiano. Segundo, porque no todo lo que brilla es oro. Y tercero, porque estamos en proceso. Así es que con estas 3 respuestas vamos a atacar a los hipócritas o a los falsos y vamos a defender a los que están intentando ser buenos cristianos. Porque recuerde que no somos todos los que estamos. ¿Ni estamos? Muy bien. Vamos a analizar esta primera razón. ¿Cuál es la primera razón, hermana Wendy? Porque no entienden lo que es un cristiano. Un cristiano es un pecador en proceso. Las personas, principalmente los que están fuera del cristianismo, tienen la idea que ya al entrar nosotros a lo que ellos le llaman tu religión, se va a dar un cambio automático. No, nosotros estamos en un proceso y, por cierto, muy difícil. Pero en este proceso lo que no es válido es que estemos en la misma condición durante años. Eso no es válido. Así que los cristianos que les defraudamos a otras personas, tenemos una opción de que no quede una mala imagen ahí. Y yo se las he dado en diferentes cultos donde he hablado cómo los cristianos podemos salvar la imagen del cristianismo. Tráigame acá el micrófono, hermana. Aquí nuestra hermana Antonita nos va a decir cómo salvar la imagen del cristianismo con los defectos que tenemos. Pues no exhibiendo nuestras miserias. No exhibiendo nuestras miserias. Muy bien. A ver,
Nuestra hermana Viviana nos va a decir cómo salvarías la imagen del cristianismo con algo que tú haces y decepciona a otros. Pues con lo que usted nos acaba de decir, que estoy en proceso, que quiero serlo, pero estoy en proceso. Correcto. Ya nos acercamos por ahí mucho a la respuesta que les he dado a todos para que ustedes digan, no metas al cristianismo en esto. A ver, ahí está nuestra hermana Sara. Porque recuerde que cada uno de nosotros le estamos dando buena o mala imagen al cristianismo. Así como un mexicano le da buena imagen a todos los mexicanos. Por eso traté de comportarme seriamente en Argentina, en Ecuador y en Colombia. Dije, más vale que me porte bien porque voy a representar a todo el país. Yo solo era 126 millones ahí en ese país. Así es que si yo me porto mal, ¿qué dicen? Ah, sí, son todos los mexicanos. Así es lo que dicen de los cristianos. Entonces, ¿cómo vamos a salvar la imagen del cristianismo? Nuestra hermana Sara nos va a decir. Bueno, tengo dos respuestas. La primera es si me preguntan, ¿tú eres cristiana? Yo respondería, intento ser cristiana. Correcto. Y la segunda respuesta es, ¿ahí es lo que te enseñan? Y yo diría, no, ahí me enseñan lo correcto, pero yo no pongo por obra lo que me enseñan. Correcto, esa es la respuesta. Si yo estoy fallando o defraudando a una persona y me dicen, ¿y eso que eres cristiano? Permíteme. Primero, estoy en proceso. Y segundo, a mí se me ha enseñado a hacerlo bien, yo soy el que estoy haciendo malas cosas. Y ya salvo la imagen del cristianismo. Y no que digan, uy, así han de ser todos. No, desgraciadamente así soy yo. No así son todos. Si quieres todavía ampliarlo, puedes agregar, hay buenos cristianos en mi iglesia. Hay personas que están siendo un ejemplo, yo desgraciadamente no lo he sido. Y aclarar estos puntos para que no nos metan a nosotros ahí en la bola. Esa sería una muy buena forma, hacerles entender, nosotros estamos en proceso. Nosotros no somos, dijo la hermanita de color, lo que queremos ser. No somos lo que queremos ser. ¿Qué queremos ser? ¿Tú qué quieres ser, hermano? Sin miedo, agarrar el micrófono. Es que los jalo porque los veo por ahí en sus órbitas. A ver, aterriza, hermana. ¿Qué quieres ser tú? Pues una verdadera cristiana. ¿Cómo dice el canto? ¿Qué queremos ser? Ser como Cristo. Queremos ser un Cristo pequeño. No soy lo que quiero ser, pero no somos. Eso cabe ahí en esa explicación. Ahí está, mira lo que estás haciendo. ¿Y eso que eres cristiano? No, permíteme. Esto que estoy haciendo mal es lo que me falta. Pero mira, ya dejé el tabaco, el alcohol, el chisme, la crítica, ya dejé la pornografía. Usted puede gloriarse de lo que Dios ha hecho en su vida. Y hacer esa aclaración. Estoy en proceso. Para que les quitemos esa idea que la iglesia es el cielo. ¿Recuerdan quién se equivocó aquí en la iglesia con ese concepto? ¿Dónde está? Ahí está agachadita. La hermana Leti nos lo dijo. Cuando pasó aquí a testificar, dijo, cuando yo llegué aquí pensé que era el cielo. Después descubrió que estaba en almas encarceladas. Porque nos vio todos nuestros pecados, nuestros errores, nuestros defectos. Sí los tenemos. Y nos falta. Pero Él ha hecho grandes maravillas en nuestra vida. Porque lo que hemos dejado no lo pudimos haber dejado por nosotros mismos. Es su obra en nosotros. Entonces, que se aclare. Oye, si tú eres cristiano, ¿por qué todavía mientes? Todavía fallo, estoy en proceso. ¿Qué no deberían de ser todos santos? Sí, pero no de inmediato. Es más, si tienes duda, éntrale para que veas que no es tan fácil. Para que se den cuenta que cuesta y cuesta mucho, hermanos. Es más, dígale ustedes, deberías hasta de aplaudirme por lo que ahorita llevo. Me falta, pero deberías aplaudirme por lo que Dios ha hecho en mi vida.
Y entonces ahora sí van a entender lo que es el cristianismo. Cristianismo no es perfección, sino persigue la perfección. Cristianismo no es una vida ausente de errores, debilidades y fallas. Porque aunque lleguemos un día al bautismo del Espíritu Santo, vamos a seguir cometiendo errores y fallas. Como pasó con los grandes hombres de Dios. ¿Se siguió equivocando Pedro? ¿Se siguió equivocando Pablo? Bernabé, Silas, Apolos. La Biblia nos dibuja ahí sus conflictos aún llenos del Espíritu Santo. ¿El hermano Branham cometió errores ya bautizado del Espíritu Santo? Ahí estaba, que no quería hacerse responsable de los impuestos que le cobraban. Y con mentiras y haciendo que la hermana Meda mintiera. Son errores y debilidades. No se asusten, hermanos. Porque eso no nos va a dejar mientras estemos en este cuerpo. Un día seremos revestidos con un cuerpo perfecto. Ahí ahora sí, se acabó todo y reclámame lo que quieras. Segundo, porque no todo lo que brilla es oro. Esto es, no todo el que carga una Biblia y asiste a una iglesia es cristiano. Levanten la mano los cristianos. Una Biblia no te hace cristiano, como el hábito no hace al monje. Entonces, si alguien contrata a un supuesto cristiano, se va a defraudar. Pero si alguien contrata a un verdadero cristiano, no se va a defraudar. ¿Sabe usted por qué razón? ¿Será porque ese verdadero cristiano no cometerá errores? ¿Será porque ese verdadero cristiano no va a pecar o no va a cometer algo que desilusione a la persona que lo contrató? Sí va a pecar y va a cometer errores, pero el cristiano verdadero reconocerá y enmendará el error. Si yo le defraudé, no se preocupe, yo voy a pagar mi falta. Si es con dinero, con dinero. Y él pedirá perdón, admitirá. Los cristianos tienen errores, pero siempre vamos a sobresalir por aquellos que imitan el cristianismo, en que nosotros tenemos la capacidad primero de reconocer, porque la oveja no se defiende, la cabra es la que se defiende, pero la oveja no se defiende. Ella dice, estuve mal, y si se lo dicen, también lo reconoce y se queda callado. Cuando yo trabajé de impresor, recuerdo que en una ocasión entregué tarde un trabajo y llegando la persona estaba furiosa y me llamó, me recordó el 10 de mayo y me llamó de tantas cosas. Yo recuerdo que agaché mi cabeza, me quedé callado y cuando salimos, como iba yo con mi esposa, me dijo, ¿por qué no le dijiste nada? ¿Por qué dejaste que te tratara así? Y le dije yo, ¿y qué querías que dijera? Si tiene toda la razón. Quedé en tal fecha y le entregué después. Sería un cínico usted si se defiende después de que hizo algo mal. Lo mejor que puede hacer es quedarse callado y avergonzarse. Si usted no hizo nada malo, es válido. Es válido también que se defienda. Aunque la Biblia dice que el Señor enmudeció ante sus trasquiladores, eso fue en parte porque también se defendió. Le preguntó al soldado, ¿por qué me pegas? Si hice mal, dime en qué fue lo que dije mal. Y si no, ¿por qué me pegas? Pero a ti no te conviene hacer esa pregunta, porque te sacan la lista. Y te dirían por esto y esto y esto y esto. ¿Alaban a Dios? Dile al de al lado, mejor no me preguntes por qué. Porque te voy a decir por qué.
Así es que no todo lo que brilla es oro, no porque cada domingo usted esté aquí es cristiano, no porque cargue su Biblia y ponga la calcomanía de Cristo te ama en el carro es cristiano, no por eso. Sí, porque hay algunos que tienen sus versos aquí en la puerta, en su ventana, en el carro, ya nada más les falta uno en la mente y en el corazón. Llenan por donde quiera escrituras, pero no se les ve en su vivir diario. Yo por eso les he dicho que yo no me animo a poner ninguno en el carro, porque a veces se me sube la banda y ya me atravesé el anaranjado. Y sería más penoso que se vea ahí la calcomanía. Mira, el cristiano se pasó el rojo. El aleluyo lleva prisa. Yo lo he pensado varias veces. Igual la calcomanía ahí en la puerta. Yo sé que Deuteronomio 6 lo dice, pero si usted pone la calcomanía ahí en la puerta y luego los de al lado escuchan los gritos de la hermana, ¿no será más vergonzoso? Y número 3, bueno, porque estamos en proceso, esto es diferente a lo primero. Hay que entender que estamos en 3 etapas de la gracia y no se le puede exigir el mismo testimonio a quien va comenzando en el cristianismo. Pero somos responsables en la medida de los años que llevamos como cristianos. Quiere decir que quien tiene 15, 20 años como cristiano, se le debe de exigir más que al que es nuevo. El que tiene 30 años como cristiano, la hermana con 30 años como cristiana y todavía con el volante en las manos. Para que lo que nos escuchan en otro país, esto de la expresión con las manos en el volante es la que tiene el mando en el hogar. Ya después de 30 años oír el tema de sujeción y todavía no lo quiere soltar. Entonces, yo creo que no solo Dios, sino las personas que nos rodean y por años nos han visto ir y venir a una iglesia, ellos también se desconcertan. Porque llega un momento en que ellos preguntan, ¿para qué tanta vuelta a la iglesia si no cambias? ¿Alguien le ha dicho usted así? Usted tiene que evaluar que una afirmación así sea cierta, y como lo mencioné, si es cierta, pues quédese callado, avergüéncese, pero si no es cierto, porque a veces solamente son difamaciones. Y si alguien me dice a mí, ¿por qué tanta vuelta si no cambias? A ver, nada más señálame en que no he cambiado. Si no he cambiado, tienes todo el derecho de decirme. Pero si ya cambié, ¿por qué me van a difamar? Es un proceso, pero usted no debe de estacionarse. En la medida que pasan los años, aunque no lleguemos todavía al bautismo del Espíritu Santo, sí tiene que ser más santo todavía. Ayúdanos, Señor. Rápidamente pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Qué? Muy bien. A ver, repitan todos la pregunta. ¿Por qué en mi familia hay constantes caos y sufrimiento? Muy bien. Recuerden que estamos hablando de casos continuos y extremos, no estamos hablando de casos casuales y normales, porque es normal que en una familia haya discusión, eso es normal. Lo que no es normal es que una familia viva discutiendo de todo, eso sí no es normal. ¿Cuántos de aquí han discutido con la esposa o con el hijo? Levanten la mano. Todos hemos discutido. En ocasiones un poquito más acalorados, en otras ocasiones se extiende la discusión, se va a unas horas, después se tranquiliza todo. Entonces yo no me refiero a estas situaciones comunes que son casuales. De vez en cuando aparece una diferencia. Me refiero a estas familias que pelean de todo. Discuten si hay dinero porque se distribuye mal. Si no hay dinero, ya ves, es tu culpa. Discuten porque los niños, discuten porque la casa, la renta, el trabajo.
a toda hora usted escucha que estas familias tienen conflictos y queremos saber por qué. Porque una familia puede estar en constante caos, porque viven con constante pobreza, porque su economía no mejora. Todo eso está fuera de lo normal. Recuerden que lo normal es que sea eventualmente, pero no de una manera continua. Bien, a esta pregunta tengo dos respuestas. ¿Cuál era la pregunta? A ver, perdón. Mi hermano Oscar, si nos repite la pregunta, por favor. Porque en mi familia hay mucho caos y sufrimiento. Muy bien. Yo creo que si acabo de retratar a su familia va a ser más fácil que se lo aprenda, para que ponga atención. La primera respuesta es porque Jesucristo no es el eje central de esa familia. Y esto incluye a las que se llaman familias cristianas. Cuando yo me refiero a que Jesucristo sea el eje central, un eje es una pieza que hace que todo gire a su alrededor. Eso es un eje. Jesucristo no quiere ser un tornillo más en tu fábrica. Él no quiere ser una pieza de refacción. Él quiere que todo lo que sucede en tu familia, todo absolutamente, gire alrededor de Él. Tu trabajo, tu matrimonio, si te vas a cambiar de casa, todo lo que se haga en esa familia, lo que va a entrar, lo que va a salir de ese hogar, que todo gire alrededor de la persona del Señor Jesús. Cuando permitimos que Él sea el centro de esa familia, ten por seguro que Él se encargará de echar al diablo fuera. Si tú limpias tu casa, o como dice el mensajero, si tú aplicas la señal en tu casa, antes de que Él entre tienes que aplicar la señal. Si limpias tu casa, entonces estás abriendo el camino, estás pavimentando para que entre el Señor y sea el centro de esa familia. ¿Cómo puedes hacer a Jesús el eje de tu hogar? Toda decisión que sea acorde a la voluntad de Él. Todo lo que vayas a planear que sea acorde a la voluntad del Señor. Y si tú permites que así sea, entonces ten por seguro que muchas cosas se van a acomodar. No que tú las acomodes, el Señor las acomoda. ¿Cómo estaba, dice la Biblia, en un principio la tierra? Vea qué sucedió 6 días después de que entró el Espíritu Santo a la tierra. En 6 días Dios puede poner tu hogar en orden, si dejas que Él entre. Si Él no hubiera entrado, el caos hubiera seguido aquí en el planeta Tierra. Pero Él en 6 días puso la tierra en orden. Nada más requirió 6 días el mundo. Pero la Biblia dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de tu hogar, se van a acomodar muchas cosas. Así es que lo que nos interesa es que Jesucristo sea el eje central de la familia. ¿Está tu familia girando alrededor de la voluntad de Dios? Si me dices que sí, ya hay caos y sufrimiento en tu casa, no lo creo. Porque en donde entra el Señor, todo lo antónimo a Él sale. Donde hay muerte y llega Jesús, Él es la vida, la muerte sale. Jesús es la sanidad, donde Él entra la enfermedad se va. Jesús es la luz, la oscuridad sale. Si es que el Señor entra a un hogar. A mí cuando me llaman como pastor para arreglar problemas familiares, eso es lo primero que me aseguro, que dejen entrar al Señor. Porque si yo los asesoro y les pido que se arreglen unos a otros, que se confiesen sus pecados, y me voy y no dejo a Cristo ahí como el centro de esa familia, es lo que yo hice en ese momento se desbarata al día siguiente. Así es que la clave está en dejar al Señor que sea el eje de nuestra familia.
Si no lo tienen cristianos, asegúrense de poner a Jesús como el eje de su familia. Segunda respuesta. ¿Cuál es la pregunta? A ver, perdón. A ver, traiga acá el micrófono, aquí a mis hermanas adelante. ¿A ti ya te pregunté, hermana? Ya. A ver, mi hermana Tere, que nos diga cuál es la pregunta, porque tal vez esté dando una respuesta y no ni siquiera tenemos en claro la pregunta. Es ¿por qué mi familia vive en constante caos? Muy bien. Faltó por ahí una palabra. ¿Cuál es? Sufrimiento. Sufrimiento, correcto. Y eso lo describí de esta forma porque el sufrimiento abarca muchas cosas. El sufrimiento abarca la enfermedad, la pobreza, los conflictos personales, la infidelidad, la mentira, el adulterio, el engaño, la violencia. Abarca tantas cosas. ¿Y cómo puede estar todo eso en una familia? Porque no está Jesús. Si dejamos entrar a Jesús, ni siquiera te va a pedir a ti instrucciones. ¿Cómo ves si le hacemos de esta forma o de esta otra forma? ¿Quién le ayudó al Señor a arreglar la tierra en el principio? Dice Pablo, ¿quién le dijo a él primero? ¿Quién fue su consejero? No necesitó ayuda el Señor. Entonces nada más, déjalo entrar, hermano. Déjalo entrar, pero repito, no para que lo pongas en el armario. Déjalo entrar para que sea el eje de tu vida. También en ocasiones tenemos que dar respuestas crudas a preguntas como, ¿usted cree que mi familia mejore? No. ¿No cree que mejore la situación de mi hijo, de mi esposa, de mi yerno, de mi nuera? No, no creo. ¿Pero por qué es tan crudo? Porque no quiere nada con Dios. Y Él es el único que lo puede ayudar. No quiere nada con Dios, así es que yo lo que creo es que su familia va a empeorar. Eso es lo que creo. Y en ocasiones no tenemos la firmeza para hacer esta declaración, pero esa es la realidad. Ellos pueden seguir buscando otros medios, pero tarde que temprano se van a volver a quebrar, porque la única manera de salir adelante es con Jesús. ¿Y por qué razón? Porque en Él están encerrados, Colosenses 3:2, todos los tesoros de la sabiduría, en Jesucristo. Así es que teniendo a Cristo lo tenemos todo, no teniendo a Cristo no tenemos nada. Segundo, porque no hay una buena cabeza en la familia. Esto abarcaría ya no solo temas espirituales, sino otros temas que no son completamente cristianos. Habiendo una buena cabeza en la empresa, en la fábrica, entonces va a haber buena producción, va a haber resultados, va a haber una buena estabilización económica, habiendo un buen director en la escuela, habiendo un buen presidente en la nación. Pero siempre por falta de una buena cabeza, lo que sucede en aquellos que están bajo el cuidado y la dirección de esa cabeza va a depender del de arriba. Así es que, en base a este principio, ¿por qué están mal las cosas en casa? En base al principio que acabo de mencionar. Vamos a decirlo como es. A ver quién se faja la falda. Usted nuevamente, usted es valiente. Dígame usted por qué están las cosas mal en casa. Porque no hay una buena cabeza. Pero más directa. Alguien que no le dé tantas vueltas a ver quién tiene la falda bien fajada. Porque no hay un buen esposo. Bueno, ya nada más el pronombre. Mi esposo. Ah, correcto. Es que si la hermana tuviera el valor y al mismo tiempo el respeto de decirle, por tu culpa, escúchalo bien, por tu culpa estamos como estamos. Estando mal la cabeza, está mal todo. Dios no habla a lo tonto ni pone ejemplos sin sentido en la palabra de Dios. Cuando Él usa el ejemplo de liderazgo como cabeza,
lo usa en 1 Corintios 12, lo usa en Efesios 5. Cuando coloca al hombre como la cabeza, la dirección, quien guía, quien decide, quien da rumbo, es porque en él va a descansar todo lo que suceda en el cuerpo o en aquellos que están bajo su mando. Y si él hace algo mal, todo el cuerpo lo paga. Así es que, si son más directas, ¿por qué están mal las cosas en casa, hermanas? Por su esposo. Él es el culpable de que los niños se enfermen seguido, de que no salgan de deudas, de que no vistan mejor, no coman mejor, porque no hay una buena cabeza. Claro que este tipo de hombres que no tienen ni revelación, tampoco son honestos, no lo admiten. ¿Usted ha escuchado a estos hombres que les gusta culpar a la mujer? Por tu culpa, por tu culpa. No. La culpa la tiene el padre o la culpa la tiene el esposo. Si tus hijos andan descalzos, la culpa es de tu esposo, si es que tienes esposo. Si es que tienes padre, lo que te pase a ti es por culpa de la cabeza. ¿Quién es la culpa de la condición espiritual de una iglesia? Si él no les enseña la verdad, si no corrige al pueblo, si no está trabajando individualmente con cada miembro, la culpa es de él. La culpa de los católicos es del sacerdote, el obispo, el papa. Viven como viven porque no les hablan las cosas como son. Las cabezas son los culpables. Que hay muchas formas de estar excusando, disculpando la condición. Es que yo les he dicho, es que aquello, es que el otro. No. Todos esos son pretextos porque en el día del juicio, en una congregación, primero pasa el pastor, luego la iglesia. En el hogar, primero pasa el esposo, luego la esposa, luego los hijos. Así es que la falta de una buena cabeza es lo que tiene la situación de la familia, ahora sí, qué coincidencia, de cabeza. La falta de una cabeza tiene todo de cabeza. ¿Que hay cabezas? Sí, sí hay cabezas, pero yo me refiero a una buena cabeza, un buen líder que se preocupe porque las cosas marchen bien. Por eso es que Dios no las apoya a ustedes, hermanas, en que ustedes quieran dirigir la familia, aunque ustedes insistan que son mejores que Él. Pero el Señor le dio ese papel al hombre, así es que mejor, en lugar de estar peleando la autoridad, oren y háganse un lado, para que ellos tomen su lugar y puedan dirigir bien a los hogares. Pero ya dejemos de estar quebrándonos la mente. Bueno, ¿por qué nunca está bien todo aquí en casa? Tu esposo. Siempre es tu esposo. No voy a decir casi la mayoría de veces. Siempre es tu esposo. En ocasiones va a ser porque no hizo y en otras ocasiones va a ser porque lo hizo mal. Cualquiera de las dos. ¿Alaban a Dios? Muy bien, pues más o menos ya quedaron aclaradas estas preguntas de por qué. En las próximas preguntas de por qué para el siguiente tema son más frecuentes entre ateos y agnósticos y son las 3 preguntas siguientes. ¿Por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Segundo, ¿por qué Dios no se hace más evidente a las personas? Y tercera, ¿por qué a mí? Esta es una pregunta común cuando las cosas o las desgracias nos visitan. ¿Por qué a mí? Pónganse de pie, hermanos. Tuve un problema, o más bien atendí un problema recientemente, un problema familiar. Y después de investigar a fondo cómo estaba la situación, me di cuenta que es tan triste que la hermana tuvo la culpa. A pesar de que yo les hacía ver que debería de arreglarse la hermana, pues no aceptó. Así es que ella tuvo la culpa. ¿Están de acuerdo? No, hermana Wendy. Aunque no conozcas el caso, ¿por qué no tuvo ella la culpa?
La culpa siempre, repitan, la culpa siempre. Será del esposo. La culpa siempre será de él. El día que él se faje los pantalones y se hinque a orar y ponga a Dios como su dirección, el día que ponga la Biblia como su guía y la aplique en su vivir diario, ese día se van a acomodar muchas cosas en tu casa. Pero eso bueno para nada. Va a seguir diciendo, es que el trabajo, es que el dinero, es que no hay esto, no hay el otro. Esa no es la verdad, es que eres un inútil, eso es lo que eres. Pero tu esposa no te lo ha dicho, ojalá un día te lo diga, repito, con respeto, no con la cacerola en la mano, con respeto. Dígale a la de al lado, con respeto, ¿no? Se te va a ir el apellido de las manos.